quiero hablar del árbol de probabilidades, uno de los tantos temas que se ven en estadística, en realidad en la materia de probabilidad y estadística. Esto es una de las tantas materias que estoy subiendo. Constantemente estoy subiendo a YouTube algún video concerniente con lo que es de estadística. Así es que si puedes suscribirte, suscríbete para que sepas cuándo te están llegando esta información y dale un like, compártelo para ver si alguno de tus amigos o alguna amiga tuya le puede servir. Ideal todavía. El árbol de probabilidades. ¿Por qué se llama árbol de probabilidades? Mira, en el fondo uno lo que hace es, los ejercicios son con cosas como esta, que uno ve ramas, y por eso le llaman árbol, ¿ya? Y donde cada rama es una probabilidad. Recuerda que la probabilidad es un número que va entre 0 y 1, ¿ya? Y cuando a ti te mencionan, por ejemplo, mira, tengo una probabilidad de que gane algo, es del 0,7. Yo voy a colocar aquí en esa rama 0,7 y en la de abajo voy a colocar el resto. ¿Qué es lo que es el resto? Que pierda. Si gano 0,7, si pierdo sería 0,3. ¿Ya? Otras veces se menciona como porcentaje. Lo mismo dicho anteriormente, yo te podría decir, la probabilidad de que yo gane es del 70%. Por lo tanto, acá arriba iría ese 70%. Pero esa expresión, la probabilidad es del 70%, en realidad está mal dicha. Uno la entiende, pero está mal dicha, porque las probabilidades es un número que va entre 0 y 1. Uno acostumbra a hablarlo como términos de porcentaje, pero siempre trabájalo como un número como decimal, entre 0 y 1. ¿Cómo traspasas de un número de porcentaje, si te lo dan en porcentaje, como el 70%, por ejemplo? Tú lo divides por 100, solamente el 70%, y te queda 0,7. Eso es todo. ¿Ya? Entonces comenzamos con el árbol de probabilidades, con un ejemplo. ¿Ya? El ejemplo es el siguiente. Hay una situación donde en un centro médico, en una clínica, en un hospital, etcétera, y se sabe cuál es la probabilidad de que una persona puede tener una enfermedad por estudios anteriores, ¿ya? Y esa probabilidad es del 0,03, como se menciona arriba. Tú lo puedes leer bien detenidamente este problema, le colocas pausa aquí y yo te voy a decir a grosso modo lo que está diciendo este problema. Entonces, se sabe que una persona tiene una probabilidad de 0,03 de que tenga una enfermedad, pero a pesar de eso se le quieren hacer algunas pruebas para ver si efectivamente, unas pruebas para ver si el resultado da positivo. ¿Por qué? Porque hay veces que dan falsos positivos o a veces falsos negativos. ¿Qué es lo que es un falso positivo? Que es que le dé positivo, pero en realidad no, pues no debería haber dado positivo, es un falso positivo, ¿ya? Eh, no debiese arrojar un positivo, eso, no debiese arrojar un positivo y a pesar de eso arrojó positivo. Bueno, eso se llama un falso positivo, ¿ya? Entonces voy a ir desmenuzando este problema por parte y después llegar a la parte de la pregunta, ¿ya? Entonces, comenzamos. En este problema te hablo de tener la enfermedad o viceversa, no tener la enfermedad. Y yo le voy a dar una nomenclatura, le voy a colocar la TE para tener la enfermedad y la N de no tener la enfermedad. Y después cuando te hablo de que se le van a hacer pruebas de diagnóstico y para ver si da positivo, le llamé prueba positiva a la P con la P y a la prueba negativa la P con la N. ¿Ya? Para hacerlo más resumido, no colocar tantas palabras en las ramas. Entonces, comenzamos con el problema. Antes que nada, lo que te decía recién, la probabilidad, recuerda, es un número que va entre 0 y 1. Yo te voy a hablar de probabilidad de 0,8, de 0,3, 0,01, 0,9, pero nunca voy a sobrepasar el 1. Así está definida las probabilidades, ¿ya? Que uno quiera eh, llevarlo a una similitud con los de porcentaje, donde 0 es 0 y el 1 es el 100%, ¿ya? Uno lo llevas a esa similitud, ¿ya? Si te hablo de un 30% de probabilidad, que está mal dicho, pero si escuchases tú en algún problema así, tú sabes que eso se refiere al 0,30. Es ese número dividido por 100. O a su vez, si te hablo de una probabilidad del 2%, tú sabes que ese número es dividido por 100, 0,02. ¿Ya? Eso es lo que tiene que la salvedad. Comenzamos entonces. El problema parte así. Supongo que la probabilidad de que una... Acento en la que... Nada que ver ahí.
Bueno, suponga que la probabilidad de que una persona tenga cierta enfermedad es 0,03. Ya, que tenga la enfermedad, y eso le coloqué la T con la E, tener la enfermedad. Y si no la tiene, será el restante. El restante para llegar a 1. ¿Cuál es el restante? 0,97. Eso es lo que voy a colocar aquí. Tener la enfermedad, 0,03. No tener la enfermedad sería 0,97. En este caso hay dos ramas. Hay ocasiones que te van a hablar te pueden salir 3, 4, 5 ramas. El total siempre va a sumar 1 en esto. El total siempre va a sumar 1. Ya, sigo. Después dice, se dispone de pruebas de diagnóstico médico para determinar si una persona en realidad padece la enfermedad. O sea, yo ya sé que la probabilidad es de 0,03 que tenga la enfermedad, pero se van a hacer pruebas para determinar si efectivamente tiene o no tiene esa enfermedad. Y para eso se le hacen unas pruebas para ver si da positivo o da negativo. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, si la enfermedad de hecho está presente, o sea, si esta enfermedad está presente, la probabilidad de que la prueba de diagnóstico médico dé un resultado positivo dice que va a ser 0,90. Entonces, si da positivo en esto, considerando que tiene la enfermedad, si da positivo 0,90. Prueba positiva, yo lo coloqué PP. Y si, bueno, y si no da positivo, significa que si no da positivo da negativo. No lo dice el problema, pero se asume que si 0,90 es que dé positivo, 0,10 sería que dé negativo. Y esas cosas son las que tú tienes que ir intuyendo cuando vayas viendo los problemas. Entonces, eso es lo que coloco acá. Son dos ramas, 0,90 que dé positivo la prueba y 0,10 que dé negativa la prueba, obviamente. Que esto no lo decía el problema. Sigo con la segunda parte. Después de sale. Si la enfermedad no está presente, o sea, si la enfermedad no está presente, o sea, en esta rama, si no está presente, la probabilidad ahora de que dé un resultado positivo en la prueba, fíjate aquí, fíjate lo que dice aquí, aunque pareciera como ilógico, pero tú dirás, pero ¿cómo si no tiene la enfermedad, por qué va a dar positivo? Bueno, esas son las cosas que a veces ocurren, que pueden dar exámenes que no deberían por qué dar positivo y dan positivo. ¿Ya? Esos son los falsos positivos que se analizan. Bueno, si la enfermedad no está presente, la probabilidad de que dé un resultado positivo en esta prueba es 0,02. Bueno, en todo caso es esperable, es un valor bajo. Ya, 0,02. Y que dé negativo, obviamente tiene que ser más alto, porque se supone que no tiene la enfermedad. Eso es lo que coloco acá. 0,02 es positivo, 0,98 será el negativo. Y eso es lo que va aquí. Ahí está. Que de positiva la prueba, 0,02, y que de negativa, 0,98. Listo. Ya armaste todos los valores con las probabilidades en tu árbol, ¿ya? En tu árbol. Y ahora bien, vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el diagnóstico médico sea positivo? ¿Cuál es la probabilidad de que el diagnóstico médico sea positivo? Tú dirás, aquí, 0,90, pero también tengo acá 0,02. Este 0,90 no es la probabilidad de que el diagnóstico sea positivo, así tal cual como lo podría decir de esa forma. Esta es la probabilidad de que el diagnóstico médico sea positivo dado de que tiene la enfermedad, como a su vez este 0,02 es el resultado de que la prueba dé positiva dado de que no tiene la enfermedad. O sea, dado es como decir conociendo que no tiene la enfermedad. Pero aquí me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el diagnóstico médico sea positivo? O sea en general, todo, considerando todo. Es como decir, considera de aquí hacia atrás, todo hacia atrás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Para saber cuál es la probabilidad de que algo dio positivo, para que sea positivo, ocurrió esto y ocurrió lo anterior. Ocurrieron las dos cosas. Eso en probabilidades, cuando uno dice y, es que es una multiplicación. Ocurrió esto y esto. Estas dos cosas. Tú como que analizas todo lo que ocurrió de aquí hacia atrás. De aquí hacia atrás. Eso. Y multiplicas 0,03 por 0,90. ¿Ya? Recuerda, esta es la probabilidad de que dé positivo dado que dio eso. Eso es el resultado. Y lo mismo hago con el otro camino que también da positivo. Multiplico eso por eso, porque ocurrió esto y eso. Ya. Como me están preguntando cuál es la probabilidad de que sea positivo
Y tú vas a decir en este caso, bueno, podría ser esto o podría ser esto. Una de las dos, pues no van a ser las dos a la vez. O es esto o es esto. Cuando tú dices es eso o es lo otro, eso en probabilidades es una suma. ¿Ya? Y se suman esos dos valores y obtienes el resultado. ¿Lo quieres expresar como porcentaje? Ni un problema. Multiplicas este valor por 100 o bien corres la coma, la corres dos lugares, 1, 2, y te queda 4,64%, expresándolo como porcentaje. ¿Ya? Listo. Vamos con la otra parte. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la enfermedad esté presente en realidad? ¿Cómo es eso? A ver, la probabilidad de que la enfermedad esté presente en realidad, ¿cómo está presente? O sea, esté presente, de que esta enfermedad esté presente, pero uno podría decir, sí, pero si yo ya sé que la probabilidad de que tenga la probabilidad de que tenga la enfermedad es de 0,03. Sí, pero ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté presente sabiendo que, que va a dar positivo? Si tengo por un lado que tengo positivo, pero tengo también por otro lado de que al no tener la enfermedad hay una pequeña probabilidad que también dé positivo. Entonces debo considerar todo eso. Bueno, aquí es como al revés. Recién miramos de la derecha hacia la izquierda, todo para atrás. Aquí yo analizo de aquí para allá. Bueno, resulta que para solucionar esto hay una persona que trabajó con esto cuando se ve problemas de que cuando ocurre algo, dado que ocurrió otra cosa. Y esa persona se llama, bueno, eso es lo que estaba marcando aquí, que estas son las dos rutas, ¿cierto? Ya. Y estas son las dos rutas que yo necesito, la roja y la roja, como dijimos recién. Muy parecido a lo que hicimos recién. Ya. Resulta que Bayes, y tú lo puedes revisar, el teorema de Bayes, te analiza estas situaciones. Fíjate esta simbología, esa raya que puse allí. Ahí dice la probabilidad de que tenga la enfermedad, que es lo que me están preguntando, que tenga la enfermedad, pero dice que tenga la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que la enfermedad esté presente en realidad? ¿Y qué es lo que quiere decir con que esté presente? O sea, que tenga la enfermedad dado que me da positivo, porque obviamente eso es lo que yo quiero analizar. Dado que me dé positivo. Entonces, para eso, Valle dio una fórmula, y esa tú la puedes revisar, y la fórmula es la siguiente. Básicamente es lo siguiente. Fíjate en los caminos que están en rojo, que son los dos caminos donde está positivo. Que tenga la enfermedad, la probabilidad de que tenga la enfermedad en realidad, dado que dio positivo, vas a analizar lo mismo que recién, esa ruta, dividido por las dos situaciones sumadas donde me da positivo. Es decir, la misma más la otra. ¿Ya? De nuevo. Que tenga la enfermedad, dado que dio positivo, yo digo, bueno, que tenga la enfermedad. ¿Cuál es la ruta donde dice que tengo la enfermedad? Esta es la ruta. Y dado que dio positivo, esa es la ruta. Ya. Esa, esa multiplicación esa multiplicación la voy a dividir por el total de todas las situaciones donde me da positivo. Y son esa ruta y esta ruta. O sea, ese producto por ese producto que va a ir abajo. Lo veo en detalle ahora. Fíjate lo que dice aquí. La probabilidad de que tenga la enfermedad dado que dio positivo es la probabilidad que sea positivo dado que tiene la enfermedad. ¿Cuál es esa? Esta, 0,90. Esta es la probabilidad que sea positivo dado que tiene la enfermedad. Por la probabilidad de que tenga la enfermedad, que es esta, 0,03. Eso es lo que va allí, 0,90 por 0,03. Abajo eso se repite lo mismo, más la otra ruta, esa ruta que está aquí. ¿Cómo se lee esa ruta? Dice, probabilidad de que sea positivo dado que no tiene la enfermedad. A eso se refiere. Esta es la probabilidad 0,02 de que sea positivo dado de que no tiene la enfermedad, 0,02, multiplicado por la probabilidad de que no tiene la enfermedad. Fíjate que como nomenclatura es como muchas letras. Si tú lo quieres ver como números nomás, no hay un problema. ¿Listo? Ahí está eso, ahí están los dos valores. Multiplicas, suma los de abajo, saca el resultado y te da el resultado que es 0,582. Esa es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad, a pesar de que haya dado positivo. ¿Ya?
Si lo quieres ver como porcentaje, tú dirías que es un 58,2% de probabilidad de que tenga la enfermedad la persona. ¿Ya? O sea, mira, fíjate, tú decías al principio, la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad es 0,03, es un 3%. Pero al terminar esto, uno dice, bueno, la probabilidad de que tenga la enfermedad, dado que da positivo, es de un 58%. ¿Ya? Listo. Te dejé un ejercicio que habla de 3 clasificaciones donde son bonos que se emitieron y se emitieron a unas ciudades, a unos pueblos y a áreas rurales. Y ahí tú tienes que hacer el árbol, como lo hicimos recién, y ahí están las preguntas y te coloqué también la respuesta para que tú compares y veas cuánto te dio. ¿Listo? Practícalo, que te vaya súper bien. Chao, chao. ¿Te gustó? Pincha mi foto y suscríbete a mi canal. Pronto, otro video.